¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Plaxi Talks, bienestar en cada palabra. Hoy con un capitulazo. Hablamos de transformación cultural en grandes corporaciones. Y hoy día nos atrevimos a hacer algo distinto a otros capítulos y tenemos a 3 personas con nosotros que los voy a pasar a presentar. Tenemos a Ingrid Garcés, líder de comunicaciones corporativas y project manager en Inspiratoria. Ingrid, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Tenemos a Bárbara San Martín, gerente de recursos humanos en AFP Provida y VP regional de MedLife. Y tenemos a Diego Basley, director de comunicación corporativa y reputación en CREAV. ¿Cómo están? Bien, tú. Felices de estar acá. Qué bueno. Oye, vamos a hablar de un tema que es transversal, que es muy líquido, una palabra que se pone de moda, esta cosa que va mutando constantemente, transformación cultural, pero específicamente en las grandes corporaciones. Quiero que me digan, así, bien resumido, bien al callo, así como en una frase, no para que se quede pegado, sino que en 10 segundos, ¿qué es para ustedes transformación cultural? Adaptación a los cambios. Para mí eso es la transformación cultural. Perfecto, Bárbara. Para mí la transformación cultural es el habilitador de la estrategia para tener resultados. Perfecto, buenísimo. Uy, me dejaron la vara alta. Para mí la transformación cultural es algo que nace de adentro y explota hacia afuera. Uh-huh. Perfecto. Me gustan las explosiones. Muy bien. ¿Y hoy día ustedes sienten que las empresas están en esa transformación cultural? Algunas sí, algunas no, en realidad la mayoría, ¿cómo lo ven? Yo creo que podrían poner ahí música tensión. Creo que hay organizaciones que están en un proceso de cambio que llama la atención, de hecho, que están en un nivel como 100 y hay otras que están en un nivel 20 o algunas que están en un nivel 10. Y eso se nota a propósito del trabajo que por lo menos a mí me ha tocado hacer, en que claramente hay algunas que son muy audaces, tienen muchas ganas, la transformación cultural tiene que ver también con lo que a mí me toca de ahí más de cerca, que tiene que ver con la diversidad, ¿cierto? Con la diversidad que da inclusión, pero también con la tecnología, etcétera. Entonces hay unos que van súper avanzados con discursos muy potentes y con narrativas también increíbles, pero hay otras empresas que claramente van un poquito más atrás. Y tristemente hay algunas que, si bien es cierto, tenían una transformación cultural increíble, están en procesos de retroceso. Bueno, hemos escuchado ahí los discursos de Trump y hay muchas organizaciones, ¿cierto?, a nivel internacional que están retrocediendo en todo lo que tiene que ver con cultura de I. Sí, yo quería aportar también a ese punto. Creo que efectivamente la pandemia aumentó muchos procesos de transformación en las organizaciones interna y externamente, y veníamos quizás con un cambio en el cual las organizaciones que estaban un poco más en el pasado empezaron a decir, oye, tengo que ser una organización del futuro, tengo medidas de diversidad, medidas de inclusión, me pongo metas, quiero avanzar. Pero lamentablemente hoy día el contexto económico, político, económico mundial está haciendo que varias de ellas retrocedan, no dejen sus medidas de diversidad, etcétera, o las medidas woke que se llaman, las dejaron stop. Y no se habla más de ese tema dentro de la organización. Dejaron de ser metas. Entonces finalmente la transformación puede ser positiva, puede ser negativa. Si estamos hablando de transformación, lamentablemente quizás en algunas organizaciones hoy podría ir hacia lo negativo esa transformación, lamentablemente. Es que un poco tomando el punto que estabas hablando tú, Ignacio, de lo líquido y también de lo cambiante, esto tiene que ver también mucho con nuestros clientes, mercado y cómo se va moviendo la sociedad. Entonces, justamente después del estallido social, pandemia, cachamos que en realidad el comportamiento de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de la gente que compone nuestro país, en realidad cambia a paso mucho más rápido de lo que nosotros estamos acostumbrados, sí, o de lo que nosotros pensábamos. Entonces, cuando uno se mira para adentro como gran corporación y dice, en realidad, yo tengo que salir a representar a la sociedad. Y esta sociedad está cambiando más rápido de lo que quizás yo puedo mover una gran corporación de más de 3.000 personas. Entonces es ahí donde el punto de transformación y cómo transformamos estas compañías empieza a tomar un protagonismo importante en la gestión de todos los que estamos acá. Pero como bien dicen acá la Ingrid y Diego, hay compañías que lo declaran y lo hacen, otros que lo declaran y no lo hacen, y otros que no están ni ahí con empezar a gestionarlo. Y bueno, ahí los vemos también cómo luchan por atraer talento y por gestionar personas al final. Uh-huh.
A mí me pasa, no voy a ponerme a pelear con ustedes, pero me pasa que la transformación igual, si bien es cierto, la transformación tiene un fin y las empresas todas trabajan para ganar plata y productividad, etcétera. La transformación cultural nunca tiene que estar solamente alineada a los resultados financieros. Y ahí voy al tema de que muchas empresas también se dieron cuenta que sí, es necesaria la diversidad de miradas, ¿cierto? Y por lo tanto, esa diversidad genera mayor innovación y también genera mayor felicidad, un concepto que antes las empresas quizás les daba lo mismo, ¿cierto? Las empresas de bienestar donde trabajaban nuestros papás y morían jubilados ahí, les daba un poco lo mismo lo que era la felicidad, pero sin embargo muchas empresas están alineados con ese concepto que parece tan ahí efímero, pero es muy potente, y ir a trabajar feliz todos los días y estar alineado a una cultura potente da buenos resultados sí o sí. Y por Dios que se nota, ¿no? Sí. O sea, Totalmente. Cuando hablamos de cultura organizacional, porque es un tema que quizás suena como que engloba muchas cosas, engloba todo el día a día desde que un trabajador cruza la puerta de esa empresa, desde ahí. Y desde antes yo creo también, finalmente la cultura organizacional es la identidad de la organización, o sea, tiene que ver con el hecho de a dónde vamos, cuál es nuestro propósito, nuestra misión, nuestros valores. Y finalmente los trabajadores de una compañía o los colaboradores son hoy día los principales embajadores de una marca, son los principales prescriptores. El principal impulsor reputacional de una organización son los trabajadores. La reputación es multidimensional. Y un 10% más o menos de la reputación de una organización o más depende básicamente de los trabajadores. Todos los elementos de comunicación, economía, finanzas, etcétera, son otros elementos que suman, pero si tú tienes trabajadores que están descontentos, que no se identifican con esa cultura organizacional, es finalmente un gran peligro para ti como organización porque se te van rápido, pierdes capacitación, es finalmente mucho más caro para la organización tener una compañía en la cual la gente no se identifica con la cultura. yo veo como dos patitas acá. La primera es, a mí me encanta definir la cultura como todo eso que hacemos, hablamos y escuchamos cuando los jefes nos están mirando. Creo que en verdad eso es lo que hace la cultura. Esto no de estar supervisado, pero en realidad cómo me relaciono contigo, cómo hablo contigo, cómo me dirijo desde las personas que nos ayudan con el aseo en la oficina a tener todo impecable, hasta cómo voy a la reunión con el country manager, gerente general, el directorio, lo que sea, la forma en que nos tratamos. Por eso yo también estoy de acuerdo contigo, que parte desde mucho antes finalmente. Y la otra patita que creo que es importante, es que uno es persona adentro y afuera de la pega, ¿cachai? Entonces tiene mucho que ver con cómo uno se conecta con el propósito de la compañía a la que representa y en la que uno está, porque aunque yo esté en un asado con todos ustedes y pasando los chanchos, probablemente yo igual me refiero en algún punto a la compañía y cuán contenta o no contenta o feliz o no feliz estoy. Finalmente eso habla de la cultura y de cómo finalmente tratamos a nuestros trabajadores, y una que también lo es, ¿cachai? Oye, Bárbara, pero en el caso de ustedes, de ahí en tu empresa, ¿cuánto crees tú que los trabajadores se sienten parte de eso, de esa transformación cultural? ¿Son conscientes? Sí, yo te diría que somos conscientes en realidad, porque desde la parte de la comunicación y la gestión del cambio siempre hemos estado como a la base del sobrecomunicar lo que estamos haciendo. Ahora yo también comparto mucho lo que decía la Ingrid, esto es de adentro hacia afuera. Nosotros, aunque nuestro propósito diga que protegemos a nuestros clientes en sus momentos más vulnerables, y yo no tengo perfiles o no tengo personas que sean, que no tengan perfiles empáticos, que cuiden, que acojan, yo no voy a poder transformar nada. Yo no lo voy a poder hacer. Entonces, finalmente, creo que agarramos los conceptos de lo que somos, lo conectamos con la estrategia, con nuestro propósito, y empezamos a trabajar en atributos que sean coherentes, y lo empezamos a comunicar, a sobrecomunicar, a trabajar, a implementar, a premiar, a reconocer. Y finalmente así vamos forjando cultura de manera más consciente también. Sí, de hecho ahí yo como sumándome a las dos cosas que ustedes decían potentes, que hablaban de comunicar, ¿cierto? Y de la importancia también de la coherencia,
que tiene que tener una empresa con su propósito, sus valores, misión, cultura, etcétera, etcétera. Y lo importante también que es relevar estos referentes internos que uno puede crear dentro de las organizaciones. Total. Y a propósito de lo mismo, generar marca personal en tus colaboradores y colaboradoras ahora es muy potente a propósito del Employee Advocacy. Qué mejor que un referente interno hable de tu marca que tú mismo, en el fondo. Eso refleja, más allá de la marca empleadora, digo, refleja también lo potente que tú eres como organización. Hay organizaciones que están en contra, ojo con esto, ¿no? Que no tuitees, no postees, no te metas a LinkedIn, no subas una foto sin que antes pase por el departamento de comunicaciones, cuando en realidad yo siempre he dicho, el departamento de comunicaciones tiene que estar alineado con el mundo y con lo que está pasando, ¿cierto?, con sus colaboradores y colaboradoras, y cada acción que realiza la organización se tiene que difundir y se tiene que visibilizar. Si bien es cierto, podemos entregarle las herramientas a todos, ¿cierto?, cómo hacerlo, pero no frenar eso. Y muchas veces pasa que entre la área de comunicación interna, recursos humanos, hay como ciertos frenos, ¿cierto?, en vez de potenciar todo lo que está haciendo la organización. O sea, muchas organizaciones ahora están usando LinkedIn con sus colaboradores, les están enseñando, ¿cierto?, a usar las redes sociales. Confirmo. ¿Cierto? Están enseñando. Confirmo. Y el Employee Advocacy es, en el fondo, la mejor publicidad que puede tener una organización, porque es una publicidad realizada por tus colaboradores y colaboradoras con la verdad, en el fondo. Orgánico. Sí. Oye, y ahí, aquí me acerco un poquito más a ti, Diego. ¿Cuál es el rol de la comunicación estratégica, de la gestión reputacional para estos procesos de transformación? Bueno, ahí es fundamental, primero que todo, siempre escuchar. Yo creo que eso es lo fundamental, porque armar estrategias de comunicación o de reputación sin escuchar a tus principales stakeholders, como son, por ejemplo, los colaboradores o los trabajadores, es una estrategia que probablemente va a ir al fracaso si tú no escuchaste y no te juntaste con ellos. Entender sus expectativas, entender sus aspiraciones, entender la de los ejecutivos también, entender la de los externos, y con eso tú ser capaz de armar una estrategia de comunicación o reputación que le haga sentido a tu gente. Porque a veces llegan culturas estadounidenses a Chile, apliquen, o europea, apliquen, y no siempre va a funcionar. Tú tienes que escuchar y tú tienes que adecuar las estrategias también a tu público objetivo, a tus personas y a tu contexto local. Entonces, desde ese punto, la formación de la reputación y de la comunicación tiene que ir siempre de la mano con todas las áreas, ojalá, de la organización. Involucrar a recursos humanos, involucrarse a asuntos corporativos, involucrarse hasta finanzas. Oye, Bárbara, no sé, yo en todos los capítulos siempre hago esta pregunta bien direccionada, pero ¿es recursos humanos los principales impulsores o principales responsables de esta transformación cultural? No, y por supuesto que no. A ver. Y no lo hace. No, pues son los líderes en general, los que ayudan realmente a forjar la cultura que la compañía quiere, sea cual sea, ¿cachai? Nosotros, bueno, somos una compañía de más de 3.500 personas, y cuando empezamos a revisar por qué quizás se nos va una persona o por qué una persona quiere moverse de área, finalmente no terminan hablándome que sabéis que el propósito no me hace sentido, porque en general eso es como uno de nuestras fortalezas. Tiene que ver con temas de liderazgo, y yo creo que como recursos humanos somos responsables de poner esa discusión en la mesa. Más que nosotros hacer la transformación cultural. La transformación la hacen las personas, la hacen los 3.500, 3.600 que somos, y no funciona solamente con un equipo empujando este tema, o de arriba hacia abajo, o solo de abajo hacia arriba. Yo creo que el punto es neurálgico el que toca, y finalmente tiene que ver incluso con la comunidad en la que está inserta, ¿cachai? Cómo realmente haces el bien dentro de tu posición de privilegio como gran corporación, gran compañía, ¿cachai? Entonces tiene que ver con tener el input de cada uno de los stakeholders, como bien decía, o sea, desde tus accionistas hasta ni siquiera las áreas, los trabajadores, los colaboradores, cómo lo ven, cómo creen, qué creen que hay que transformar, porque finalmente ellos son los que hacen que las cosas pasen finalmente. ¿Y ustedes qué hacen para que ellos sean partícipes de este cambio? Te pongo un ejemplo. Una de las grandes como campañas o programas que hemos hecho a nivel cultural fue algo que llamamos Cliente en el ADN,
ADN tiene un juego, porque ADN es uno de los documentos que los asesores hacen para llenar un formulario para cambiar a alguien de traspasar un seguro, etcétera. Pero también un poco aludiendo a cuál es nuestra cultura, quiénes somos finalmente. Y siempre hablamos de cultura centrada en clientes, cultura centrada en clientes. ¿Qué es cultura centrada en cliente? Y si bien nosotros como compañía pusimos el nombre, pero finalmente fuimos a hacer una bajada importante en qué describimos de los atributos de las personas que trabajan en la compañía como personas que tienen al cliente en el centro. Y fue una jornada maratónica, yo te diría que duró 1 año y medio de escucha. 1 año y medio de escucha, porque la transformación cultural no es de corto plazo, chicos, y no, que les prometa eso, no, es de largo plazo. Escuchamos casi 1 año, 1 año y medio, diciendo en realidad cuáles son los atributos que nosotros tenemos en nuestras fuerzas de venta, en el área de finanzas, en todas las áreas. Sabéis que somos sonrientes. ¿Ya qué significa ser sonriente? Sabéis que tenemos actitud positiva. Actitud positiva me encanta. ¿Y qué más hay? Sabéis que somos empáticos, pero sabéis que somos medio lentos, entonces debiésemos tener agilidad. Y empezamos con las palabras de ellos, empezar a hacer como esta bajada comunicacional que a ellos les hiciera sentido. Y finalmente cliente en la ADN, bueno, los tenemos en los stickers de WhatsApp, es una locura que lo que planteábamos es que no fuera algo solamente de arriba hacia abajo, sino que sea algo que nuestra gente escribió. Todos se juntaron a escribir qué significa tener a los clientes en la ADN. Y eso ha permeado, y de hecho, bueno, los resultados avalen todo eso, da lo mismo, pero así es como cala finalmente. Así hacemos parte a la gente de los cambios culturales. Qué bonito. Sí. Oye, aquí me quiero ir un poquito más con Ingrid. ¿Cuál dirías tú, o qué recomendarías como una buena estrategia para iniciar y sostener una transformación cultural? Porque pongamos el ejemplo, yo soy el gerente general de una empresa, digo, Ingrid, necesito hacer una transformación cultural en esta empresa, dejar de sentirnos tan viejos, quiero sentir que estamos vigentes, que estamos digitalizándonos, no sé, que queremos estar conectados con la sociedad y que le queremos servir a ellos. ¿Qué me dirías tú? ¿Por dónde empezamos? Por él mismo. Partiría por él. Porque generalmente los directores, los de más arriba del Olimpo, ¿cierto? Hablan de queremos hacer una transformación, etcétera, etcétera, y pensemos en la jefatura, ¿cierto? Las líneas de gerencia, etcétera, pero el cambio y la transformación obviamente parte desde ellos. Y si ellos no están convencidos de esa transformación, para abajo no va a pasar nada. Y eso significa que tienen que tener claros los lineamientos, las estrategias, estar convencidos, de hecho ser voceros de esa transformación. Salir en conjunto, que no todo quede en recursos humanos, ¿cierto? O la consultora, que nos ha tocado muchas veces a mí como consultora, salir a hablar de una transformación en la que los directores no están convencidos. Entonces, obviamente todo parte desde arriba, y si bien es cierto, no es que desde arriba chorree para abajo, sino que se expande. Tiene que haber un convencimiento total de todas las áreas de la organización, y también tiene que haber procesos formativos, y esos procesos formativos tienen que ver con estos liderazgos nuevos, ¿cierto? Que ustedes hablaban a propósito de no solamente liderazgos inclusivos, sino que liderazgos inspiradores, ¿cierto? Estos liderazgos inspiradores de los que habla, ¿cierto?, Robin Sharma, que no es ese liderazgo que tiene que ver con cargo, sino que tiene que ver con ganas de inspirar al otro sin necesidad de ser jefe o en el fondo de tener ganas de crecer. Entonces, creo que eso es súper importante. Las transformaciones tienen que permear todas las áreas, pero tiene que obviamente haber un convencimiento real ahí y partir estratégicamente desde arriba. ¿Y por qué se forma, dejo la pregunta abierta, por qué se forma esa fricción? Esa fricción de repente, digo, de los mismos directores, de no creerse ese cuento, de no comprarlo. Porque no hay coherencia muchas veces. Querer transformaciones culturales es querer seguir la corriente de otras organizaciones, replicar, copiar. Oye, mira, ellos están en eso, nosotros también deberíamos estar en esto. La memoria, tenemos que cumplir con la memoria, decir que tenemos equidad, que nos digitalizamos, etcétera, etcétera, y por lo tanto no creer en la transformación es el peor error, y ahí empezamos mal. Es que finalmente yo creo que un poquito antes de partir el programa también estuvimos conversando, es súper difícil en general que los equipos también
comuniquen de repente, o se comuniquen entre ellos lo que están haciendo, lo que estamos preparando, porque existen silos en la organización y de repente hay personas que son del mismo equipo, pero que no hablan, y eso es muy común, o sea, uno lo ve en empresas de toda la industria, pero finalmente es porque también cada uno siente que de repente su área es la más importante que la otra, entonces cuando llegan todos a querer hacer un proceso de cambio es como, no, pero es que los accionistas son los más importantes, no, pero es que es más importante vender, no, pero es que es más importante... Y al final no es más importante uno que otro, pueden tener distintos pesos dentro del todo, pero sin embargo, todo vale, porque si finalmente se te van los clientes, ni los accionistas van a querer llegar, entonces nadie va a querer trabajar contigo y finalmente empieza una cadena. Los estudios demuestran, el Corporate Excellence, que es un think tank español, más del 60% de las personas declara que le gustaría trabajar en una empresa reputada o que compraría un producto inclusive más caro porque es reputado y es bueno y tú sabes que tiene buena calidad, buen servicio, te va a cumplir, etc. Entonces finalmente eso mismo se refleja en esto. Si un líder no está convencido y hace el desde, no va a generar reputación. No va a ser, va a ser el desde y va a ser uno más del montón. Cuando las empresas hacen cambios de verdad, el líder está convencido. El líder da certezas. En épocas, por ejemplo, pandemia, que es lo que hablábamos anteriormente, cuando la gente no sabía qué iba a pasar, si iba a la oficina, no iba a la oficina, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, los líderes que más surgieron eran los líderes empoderados y los líderes que finalmente les decían, la organización sigue así, hacen town hall, no sé, cada 2 semanas le informaban a la gente, mantenían a su gente informada. Incluso en la incertidumbre. Exacto, una de las cosas que hemos aprendido nosotros, como en la gestión de cambio y en la transformación per se, es que, a ver, el cambio ocurre o por convicción o por quiebre. Por convicción o quiebre. Entonces, aquí tiene mucho que ver con el quiebre. Estoy viendo que la tendencia va para allá y me estoy quedando fuera, y aparece el concepto del FOMO, el Fear of Missing Out, of Being Obsolete, etcétera. Como, chuta, me estoy quedando fuera del mercado, quizás me están bajando los clientes. Bueno, en pandemia y en el estallido social lo vimos un montón. Y lo otro es la convicción finalmente que necesitamos en nuestros líderes, en las direcciones finalmente, y gran parte de los cambios surge más por quiebre que por convicción. Y por Dios que es importante tener líderes que tengan esta convicción o esta convicción de que hay que cambiar por quiebre para poder dirigir los esfuerzos donde corresponda hacerlo finalmente. Oye, hay 2 palabras que me quedan dando vuelta. Uno que Ingrid y tú también ahora, Bárbara, bueno, todos, pero ahora último, hablaron de líderes. Los líderes son necesariamente jefes de un equipo. No me quiero referir al líder, no es lo mismo que jefe porque uno transforma y otro transforma, no. Me refiero a la jerarquización como tal. Cuando hablamos de esos líderes, ¿son líderes que a veces son horizontales también? Sí, totalmente. Sí, por eso es que yo hablaba como de este líder que en el fondo ahí lo presentó Robin Sharma y mi gurú, pero que tiene que ver con liderazgo, y habla de este líder que básicamente cumple tiene ciertas características, ¿cierto? Como este líder que se hace o nace o se hace, ¿cierto? Y tiene ciertas características que claramente están alineadas a ser buena persona finalmente. Entonces es como, a mí me toca hacer mucha capacitación y de repente a mí me preguntan en un asado, ¿qué haces tú? No, yo hago que los líderes sean buenas personas. Me siento como mi granito de arena para la sociedad. Yo hago que se transformen en buenas personas y por lo tanto creo que el liderazgo es un liderazgo que cualquiera puede ser líder. Antes teníamos esa convicción de que tenía que ver y estaba relacionado con la jefatura, pero en realidad los líderes nacen en todos lados y nacieron post pandemia, y ahí hablábamos, ¿cierto?, de la incertidumbre, donde un líder ahí se releva y no necesariamente tiene que ser el jefe, a veces era el cargo medio que terminó siendo el super líder y pudo enfrentar esa tremenda crisis que fue la pandemia. Entonces, o el que se atrevió a decir, no sé, sí, no sé, sí, no o sé, cómo no tenemos la receta, pero o tenemos que hacer algo, ¿cierto? Entonces yo creo en ese tipo de liderazgo que está muy alejado de lo que tiene que ver con el poder, que tiene que ver más con el hacer. Oye, usted ha mencionado una palabra que no sé si se han dado cuenta, pero comunicación. Es la palabra que ha cruzado esta conversación, es comunicación. Y la comunicación interna a veces está en recursos humanos, a veces está en el equipo de comunicaciones. ¿Dónde tiene que estar? ¿Está bien que esté? Depende de la empresa. ¿Cómo lo ven? ¿Dónde está la comunicación interna, que también parece ser un poco el corazón para chorrear un poco esta organización? Yo creo que no, mira, por la experiencia que he tenido y con varias empresas de acá de Chile, afuera, en el extranjero,
creo que no hay un área en particular donde debería estar, pero sí creo que es un área que tiene, o sea, comunicación tiene que estar interconectada desde el cargo más alto hasta el cargo más bajo de la empresa. Sobre todo la comunicación interna, porque la comunicación interna es lo que te permite transmitir finalmente la cultura, el ADN y todo lo que estuvimos hablando de la organización. Entonces sí, comunicación interna está solo en recursos humanos, capaz que va a transmitir solo eso, pero va a ser capaz de transmitirle, por ejemplo, una noticia que salió antes en un titular y para que el trabajador la vea mejor, sepa antes de mí y no del titular. Si hay una desconexión entre comunicación externa e interna, no se van a enterar nunca y efectivamente ahí va a ser un problema. ¿Y es bien ponderada la comunicación interna en las empresas? Ha tomado fuerza con el tiempo, sí, yo creo que era un área que antes efectivamente como que se miraba quizá un poquito menos porque era como, pero si es mandar comunicado o el boletín, la efeméride, claro, murió, el diario mural, claro, el corcho. Exacto, poner el diario mural, se murió, no sé quién, se casaron, no se casaron, nacimiento, eran las noticias de comunicación, esas eran las noticias de comunicación interna antes. Pero hoy en día las noticias de comunicación interna son mucho más que eso, y no solo noticias, es juntarte con tus personas. El líder principal de la organización o de un equipo se junta con su gente, conversan, responden, los trabajadores preguntan. Estas son nuestras incertidumbres, sí. Hacen town hall. Setean el comportamiento finalmente, sí. Yo creo, y modelan buenos comportamientos en términos de comunicación, y me encanta que así sea, porque ¿quién es mejor que comunicadores de poder modelarnos a nosotros como líderes y como trabajadores en realmente ver cuáles son las mejores prácticas para la comunicación? Porque para gustos colores, ¿cachai? Y ahí un poco yo creo que tiene mucho que ver también con cómo ha mutado esta que mandaban comunicados, nacimientos, que se sigue haciendo. Hacer un actor principal que se sienta en la mesa a tomar decisiones de negocios, ¿cachai? Sí. A mí es ahí donde me vuela la cabeza y digo, en verdad, esto es estratégico, esto es importante, porque cada negocio que la compañía haga en cualquier industria, sea para afuera o para adentro, tiene que tener esa coherencia de todo lo que hacemos ligado al propósito, y esa comunicación es el guardián de ese relato, ¿cachai? Sí. Son los guardianes del relato, y me encanta que así sea, es un rol estratégico. O sea, yo veo a recursos humanos como un implementador y a comunicaciones internas como el diseñador de la narrativa. De hecho, cuando tú preguntabas dónde debería estar, yo creo que en el piso donde está recursos humanos, desarrollo de carrera, marca empleadora, diversidad, equidad e inclusión. De hecho, acabo de venir de una reunión ahora donde estábamos armando la estrategia de equidad de una organización, y esa estrategia de equidad no vale de nada si no tiene una estrategia de comunicación interna. Entonces, estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Sí, la comunicación tiene que estar en todos lados, y yo creo que hace rato ya salimos ahí del diario mural. Oye, ¿y qué han visto ustedes como las principales equivocaciones, carencias, tropezones en el fondo de algún proceso de transformación cultural? Como en qué falencias han visto, dónde, no sé, han podido observar una secada en la organización. Actos, yo creo que cuando uno está en pleno proceso de transformación cultural y proyectos específicos que transforman la cultura, uno tiene lecciones para tirar para el mundo. Sí. Yo siempre he dicho, deberíamos hacer un fuck up day. En realidad, como, cuenta de uno. Por ejemplo, a ver, un poco también tocando la parte de reputación. Nosotros somos una compañía que es sensible, es delicada, ha estado en la palestra, ha estado en las calles, ha estado en los titulares, y un poco solemos, y yo creo que los chilenos en general somos bien conservadores para la comunicación, y lo hablaba un poquito antes con Diego, somos desconfiados, somos medio secretistas, silo, y que nadie se entere, pero todo el pasillo lo habla. Entonces a veces solemos subcomunicar. Y una de las cosas que hemos aprendido de grandes lecciones por quiebre, como hablábamos antes, por quiebre, es que incluso decir, no tengo idea, no lo tenemos resuelto, es un buen punto el que estáis levantando y nadie lo pensó, eso también es igual de válido. Como que este líder técnico que todo lo sabe y tiene respuesta para todo, ha costado mucho erradicarlo como alguien que es el único que tiene que saber. Y ha aparecido también este líder emergente que se atreve y es lo suficiente audaz y tiene el suficiente coraje para decir, ¿sabes qué? No sé, Ignacio. Porque es humano. Es una buena pregunta, y ¿sabes qué? Lo voy a recoger, y eso justamente tiene que ver con las lecciones que hemos dicho. O sea, si no lo sabemos, salgamos a decir, no lo sabemos. Y ser lo valiente para decir, ¿sabéis que en verdad
no lo sabemos todo. Y no tenemos, quizás esta mesa no tiene por qué saberlo todo. Hay cosas que obviamente hay otras personas dentro de nuestra organización que quizás lo sepan, y por eso es importante la mirada diversa para poder tener distintas voces y distintos focos donde podamos cubrir la mayor cantidad posible de frente. Sí, igual a mí, mira, yo voy a contar una Infidencia. pero sin nombre obviamente, para que no me echen. Pero me toca a mí mucho realizar ciertos talleres a propósito de resolución de conflictos, para que nos calen a la ICAR, y en el fondo es como un proceso de contención donde los líderes aprenden en el fondo a resolver cuestiones que son súper simples y cotidianas. Obviamente no maltrato, porque eso ya obviamente es liderar la ICAR, pero que no me saludó, no me invita a las reuniones, cuestiones más bien de ese tipo que después terminan escalando a veces la ICAR. Entonces, una de las cosas que era recurrente a propósito de los informes que desarrollábamos en estas capacitaciones era que cambiaron al jefe y cambiaron la forma de hacer todos los procesos, y quieren que nosotros lo hagamos, pero no nos preguntaron nada. No nos preguntan cómo, si está funcionando. En el fondo todo es una información, me entregan la información, pero no hay procesos de mejora continua donde yo vaya y me digan, oye, ¿cómo va esto? Nadie te pregunta nada. Entonces eso terminaba generando conflictos, y por lo tanto generaba conflictos que terminaban en denuncias. De hecho, terminaron muchos en denuncias a propósito de un mal manejo del cambio. Y eran cambios que tenían que ver como cambios estructurales, cambios de jefatura, cambios que tenían que ver incluso con los procedimientos, y eso me llamaba mucho la atención, porque uno espera de repente de grandes organizaciones en las que trabaja, no, esto funciona espectacular, pues uno dice, no, es una marca, y uno dice, ay, quieren saber qué, es una marca, ¿cierto? Una empresa, una organización potente, y están pasando cosas ahí que uno dice, es tan simple como haber hecho todo un proceso de gestión de cambio, y etcétera, y al final nosotros entregamos el informe, y ¿qué decimos en ese informe? Faltó gestión del cambio. Es que yo creo que ese punto que ustedes dos tocaron, Bárbara e Ingrid, es súper relevante, que cuando uno quiere hacer proceso de transformación, sobre todo, hay que prepararse primero que todo. No es una cosa como que a partir de mañana somos una nueva empresa, cambiamos el logo y listo, todos cambiamos. O sea, finalmente tú tocaste un punto súper relevante, estos líderes como desconectados que de repente como que se la saben todas, y yo creo que ese era un problema anterior, muchos de los líderes, que era como, yo soy el jefe, yo sé lo que hay que hacer, llevo años acá y esto va así. Pero a la gente no la preparan para ser líder, a la gente la preparan para que haga bien su pega. Normalmente. Eso es lo que pasa en las organizaciones. Oye, tú eres bueno para tu pega, ya, y subiste a jefe. Pero, ¿sabe esa persona a liderar o no? Y ahí entramos en otra conversación que igual es interesante. ¿Se preparan los líderes? ¿No se preparan? Que deberían prepararse. Y ahí yo te puedo contar también un caso, asesorando a una empresa de telefonía importante, la compró otra del extranjero, y procesos de transformación que nunca se hicieron, no se pensó en gestión del cambio, se asumió de que, pero esta que es más grande nos va a comprar, todos quieren estar ahí, pero finalmente los beneficios que tenían uno, que venían de la antigua compañía, versus los beneficios que tenían los otros, empezaron problemas internos, resquemores, y empiezan a haber problemas, empieza a haber gente, etc. Entonces, tú tienes que hacer gestión del cambio, sí o sí, cuando quieres hacer un proceso de transformación de esa envergadura. O sea, no se puede olvidar ese elemento antes de querer hacer un proceso de transformación. Y en la gestión del cambio, para mí el concepto clave, aparte de gestión de impacto, sobre comunicar, aunque sea decir, no sé, sobre comunicar. Exacto. Sobre mejor levantar el punto. Sí. Dicen que el silencio también habla, y eso es peligroso. Sí, yo creo que habla mal, peligroso. es medio pelado. Por eso digo, por es eso. de pasillo. Porque cuando dicen el que nada hace, nada teme. Cuando hay cambio, la gente quiere saber qué va a venir después. Es como, perfecto, ya. Esta es la primera etapa, ok. ¿Cuándo va a partir la segunda? Ya en tal minuto. Entre la primera y la segunda, ¿qué va a pasar? O sea, irle informando a la gente el proceso de cambio. Mira, en un mes más. ¿Por qué hay susto entonces? ¿Por qué hay susto? ¿Por qué no quieren informarle? Porque creen lo que hablábamos antes, hay resquemores, oye, la gran idea que yo iba a dar me la van a quitar, y después se dan cuenta en la misma reunión que tenían la misma idea, y es capaz que hubiese sido más potente si los dos lo hubiesen trabajado en conjunto. Sí, pero también entonces ahí tiene que haber una transformación cultural. Sí, de hecho, porque también ahí tiene que haber liderazgos que estén gestionando el cambio, y que sean, en el fondo, que inviten a participar en este cambio, porque en realidad hay algunas personas que se dedican full a todo lo que es proceso, pero no son consultivos.
Y yo creo que las empresas cada vez tienen que ser más consultivas y por lo tanto también más transparentes. Cuando tú decías como el secretismo de las comunicaciones, tienen que ser más transparentes, todos tenemos que estar informados y alineados. Obvio, no hay cosas que no se pueden contar, pero en cuestiones que tienen que ver con los procesos de transformación, claro que sí. Oye, ya estamos cerrando el programa. Queda poquito. Queda poquito, pero quiero pedirles que en unos 30 segundos cada uno me entregue su receta de cuál creen ustedes. Si ustedes, yo les preguntara, dame tu receta para hacer una buena transformación cultural. 30 segundos. Sí, yo creo que invito de verdad a los líderes y organizaciones a escuchar a las personas. De verdad tienen que generar espacios de conversación. No pueden esperar e intentar generar un cambio desde la oficina espectacular en cualquier comuna versus una persona que está en una minera metida en el norte del país. No puedes hacer un cambio si tú no lo escuchaste y te juntaste con ellos. Yo solo invito a escuchar a los stakeholders internos, a los externos y así ir ajustando las estrategias, porque las estrategias son adaptables y no necesariamente tienen que quedar puestas en piedra y nunca me hiciste nada. Perfecto, Bárbara. Bien, me encanta el punto. Para poder hacer una transformación cultural tiene que tener a la base entender para dónde vamos. Independiente que el medio no lo sepamos, tendríamos que tener claro el fin. Y el medio tiene que ver también con ir escuchando lo que vaya surgiendo en el camino. Y eso significa escuchar a tus clientes. A veces nos olvidamos del cliente, y no es porque cliente en el centro, pero de verdad, o sea, nosotros tenemos que dedicarnos a nuestras personas, y nuestras personas son nuestros clientes y nuestros trabajadores. Entonces la parte de la escucha es importante y sobre comunicar. Ser muy majaderos con eso. Si queremos transformar, hay que sobrecomunicar, hay que darle como bombo en fiesta los conceptos que realmente queréis que calen. Entonces ahí yo diría que parte de la transformación cultural tiene que ver sobrecomunicar, escuchar y coherencia, porque ninguna transformación va a ocurrir si no está ligado a lo que realmente son nuestros líderes, nuestro propósito, nuestro quehacer como compañía. Muchas gracias, Ingrid. Uy, ser última es lo peor porque como que me copiaron todo. Debe sacar lo mejor de cada uno. Yo dije, yo voy a decir coherencia. No, yo creo que sí. Creo que, claro, comunicar es escuchar finalmente y por lo tanto creo que sí. Escuchar todo, de ahí analizar, ¿cierto? Evaluar la coherencia con el propósito. Y también yo creo que un ítem ahí que yo creo que es súper importante, capacitar. Capacitar en el proceso, porque no todos nacemos aprendiendo, o sea, nacemos sabiendo, y por lo tanto estos procesos de cambio y transformación generalmente traen nuevas herramientas con respecto a la tecnología, también la diversidad, equidad e inclusión, y hay un sinnúmero de cosas que en el fondo van haciendo crecer a una organización, pero la capacitación es importante. Sobre todo, como tú decías, capacitar a las personas para ser líderes. Y yo creo que, si bien es cierto, uno nace o algunos pues nacen con habilidades como para ser líderes, la capacitación y la formación para transformarse en un líder real y de alto impacto es muy importante. Así que eso. Buenísimo, muchas gracias a los tres. Me quedo con algunas ideas que ustedes dijeron. Me quedo con un concepto que es muy repetido, que es escuchar a la organización de abajo para arriba y de arriba para abajo. Los referentes internos, que son claves también, quienes pueden llevar a ser embajadores de este cambio, que son finalmente quienes pueden ser líderes, ya sea horizontal o vertical, como lo habíamos hablado, y que el sobrecomunicar también puede ayudar a la humanización del líder y por lo tanto hacerlo más válido y comprometerse más, porque veo que hay una persona que no se las da de sabiondo y por lo tanto empatizo con ella. Muchas gracias, Bárbara, Ingrid, muchas gracias a Diego. A todos los dejamos invitadas a que sigan escuchando nuestro podcast Plaxi Talks, Bienestar en Cada Palabra. Ahora se vienen más capítulos, más información, todo el contenido lo pueden encontrar en Plaxi Chile, por supuesto también en nuestro canal de YouTube y todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.